Bueno, ahora sí, una disculpa, estaba con un problema del audio. Bueno, doctores, vamos a ir iniciando entonces con esta clase del día de hoy, que sería nuestra tercera semana. Vamos a llevar lo que es manejo del shock, que al igual que vía aérea es un punto trascendental dentro de lo que es el manejo mismo del paciente crítico, ¿ya? Entonces hoy vamos a aprender a manejar lo que es shock, pero si bien un paciente politraumatizado, puesto que el módulo es trauma, es generalmente shock hipovolémico de tipo hemorrágico, en realidad hoy van a aprender conmigo a manejar todos los tipos de shock, puesto de que quiero que algo que se lo lleven de esta clase y que es muy importante es que los pacientes podrán estar en este momento con shock hipovolémico tipo hemorrágico por un trauma, trauma de vaso y demás, pero nunca olviden de que el paciente al mismo tiempo puede llegar a tener otro tipo de shock, ¿ya? Es así que cuando ustedes vean un paciente crítico y no sepan la causa, generalmente o las más de las veces, se dice que en el 95% de las veces, y eso lo hemos corroborado en tantos años, que el paciente está con dos o tres shocks. Entonces, hay que tomar muy en cuenta eso, doctores, puesto que imagínense el paciente estuviera con shock de tipo hipovolémico hemorrágico y además séptico, no va a ser lo mismo que tratarle a un paciente hipovolémico hemorrágico, ¿ya? De igual manera, y al mismo tiempo que esté con un shock cardiogénico, que ha sufrido un trauma torácico y cerrado y además estaba con un shock hemorrágico, no va a ser el mismo tratamiento. En otras palabras, jamás va a ser el mismo tratamiento si el paciente tiene dos, tres o cuatro shocks. Alguna vez les va a tocar pacientes tan críticos que están ya con tres shocks, entonces eso es muy importante para el manejo. ¿Qué se prioriza? Al peor de todos los shocks. ¿Cuál de los shocks verdaderamente está generando el compromiso del estado crítico del paciente? Y ese es el que hay que atacarlo primero y a los otros subsecuentemente en función también a que tenga alguna u otra alteración. Bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar. Pasamos entonces con los objetivos del tema, de los temas de hoy, de shock. Primeramente vamos a identificar las cuatro categorías principales de shock. Como segundo, vamos a discutir los objetivos de la reanimación en el shock. Como tercero, vamos a identificar los principios generales del manejo. Como cuarto, vamos a ver el manejo con aminas vasoactivas, que eso es lo que vamos a hacer justamente en la práctica de esta semana. Como quinto punto, vamos a también tocar esto de los hemoderivados. Como ustedes habrán leído ya en la TLS, sigue mencionando, inclusive que es la última edición 2018, de que el mejor formato de manejo de hemoderivados va a ser justamente en función a una transfusión masiva, que verdaderamente ya no lo usamos en muchos, eh, como se diría, en muchos lugares actualizados. Obviamente en Bolivia tal vez no ocurre aquello. Ustedes mismos al escucharme hablar transfusiones van a ver de que lo que ustedes han visto en toda su formación y actualmente tal vez lo están haciendo ustedes es la transfusión masiva. ¿Qué es la transfusión masiva? Es transfundir 10, 20, 30, 40 concentrados, no importando el número, sino que supuestamente en algún momento mejore. Eso ya no se hace a nivel mundial, excepto en países como el nuestro que no son actualizados. Y por último, vamos a ver el manejo actual, tanto diagnóstico como terapéutico del shock. Entonces, ahora sí partamos con una breve introducción, como siempre. Hay que recordar, cuando hablamos de shock, que hay definiciones bien importantes dentro de las básicas, ¿no? Dentro de ellas, tomar en cuenta que la frecuencia cardíaca, que son latidos por minuto, se multiplica o cuando se multiplica por el volumen sistólico, que son ml por latido, estaríamos hablando de litros por minuto, que sería el famoso gasto cardíaco. Pero para ello también hay que recordar que en realidad hablar del volumen sistólico, hablar de esa salida de líquido, hablar de esos, ¿se acuerdan que siempre les digo 75 ml de volumen final? Estaríamos hablando de una precarga,
de una contractilidad y de una postcarga adecuadas. ¿Qué será una precarga adecuada? Obviamente, siguiendo, si se acuerdan la ley de Frank-Starling, a mayor cantidad de volumen, mayor cantidad de salida de ese volumen. Tendremos que estar hablando de una contractilidad adecuada, que será justamente el hecho de que dependiendo en qué momento el paciente está en reposo o está en actividad, el corazón pueda bombear la cantidad necesaria para los órganos esenciales o importantes. Bien. Y por último tenemos a la famosa poscarga, que vendrá a ser, de igual manera que los anteriores, parte de la solución cuando tenemos una alteración real de lo que viene a ser la homeostasis normal. Llámese, estoy en ejercicio excesivo o estoy con un trauma y necesito que el poco volumen que me está quedando que se quede en los órganos diana más importantes. Entonces, puede ser vasoconstricción periférica en extremidades, en la piel y demás, ¿no? Entonces, como podrán ver, hay que tomar en cuenta a esos tres determinantes finales que son la precarga, poscarga y contractividad cardíaca. Habiendo dicho aquello, y tomando en cuenta siempre los tres lineamientos que hablamos, el ACLS, el ATLS y la FCCS, hay que recordar algo fundamental, que es que el paciente como tal, hasta el 2010, lo veíamos como un todo, pero lo veíamos de manera muy secuencial, muy sistemática. Decíamos, hacemos la A, la B, la C, la D, la E, pero llegado un momento, nos dimos cuenta en el 2010 de que si nosotros hacíamos la A, la B, jamás llegábamos ni a la C, ni a la D, ni demás, porque el paciente se nos moría. ¿Y por qué se nos moría? Porque llegado el momento, ese paciente no respondía ya que no tenía circulación. Entonces se dieron cuenta de que lo más importante, no importando la causa del, del trauma, del paro, en todo caso, lo más importante siempre será la circulación, o sea, compresiones. Es por eso que todo paciente, no importando la causa que ha hecho paro, lo primero que hacemos es comprimir. Comprimir y después pensamos cuál será la causa, por qué habrá hecho paro. Entonces, eso es fundamental siempre que nosotros queramos hablar de un paciente en todo momento. Bueno, entonces el 2015 se dieron cuenta de eso y si bien mantenemos solo por el acrónimo para acordarnos eh, de que está ahí este hecho de la C, pero al final de cuentas no es ya el que sigamos sí o sí la A, la B, luego la C y la D. No. Hoy en día lo que hacemos siempre va a ser primero C, siempre la C y luego AB. C, A, B, D, y aquí C, A, B, D, E, aquí C, A, B, D. Entonces, vamos a comenzar con este caso clínico para que lo vayan pensando. Este que sería el caso clínico 3 que ya se lo menciono, de que este caso va a ser para que lo entreguen hasta este día, jueves, a medianoche. Entonces, tenemos un paciente masculino, 48 años, que llega al servicio de emergencias, que está en un centro de salud de tercer nivel. Se los traen a ustedes gente del segundo nivel. Refieren que el paciente sufrió un accidente laboral hace 2 meses, perdón, hace 2 días, en una construcción, donde él mismo se encontraba demoliendo una pared de adobe y la misma le cae encima, ¿no? ¿Saben lo que son adobes? Esas estructuras hechas de barro, ¿no? Entonces le cae todo eso encima, el paciente como estaba en estado etílico no le presta mucha atención, se levanta, se va a su casa, se duerme, pero no despierta en 2 días, como generalmente hacía eso, cónyuge no dice nada, pero ya al cuarto día más o menos trata de levantarse y se desmaya, se desploma. Pues obviamente se asusta la cónyuge y la lleva al segundo nivel.
Yo lo recuerdo, este paciente, porque lo trajeron desde Tripaya, ¿no? Un nivel intermedio sería, entre primer y segundo. La cuestión es de que llega, se asustan, no le ponen un suero, no lo intuban y no los traen al Vietma. Esto era hace más o menos ya debe ser 10 años. Llega el paciente y a su ingreso lo vemos pálido, con múltiples equimosis en mi abdomen derecho, así como crépitos en la cara dorsal del tercio inferior del hemitórax izquierdo. El paciente a su ingreso presenta signos vitales como podrán ver. Presión arterial muy bajita, 70-35, un pulso ya alterado, 135, una frecuencia respiratoria de 29, una saturación de oxígeno de 70. Asimismo, presenta una temperatura de 39 grados y un Glasgow de 11 en 15. Pues teniendo ya todo esto, ¿cuáles serían las preguntas? Primera pregunta. Ustedes, con todos estos datos vertidos en este caso clínico, podrían decir que ya han identificado el shock o que con todo lo que les he mencionado ya pueden dar de diagnóstico shock. Si su respuesta fuera no, indiquen qué más necesitarían para saber si está o no está con shock. Otra vez, pregunta uno. Ustedes, con todo lo vertido, o sea, con esta clínica, signos y demás, ya podrían indicar que el paciente está con shock. Si su respuesta es no, ¿qué datos más necesitarían para decir que está con shock? Y la segunda pregunta de este mismo caso va a ser manejo de este paciente desde el minuto 0 hasta el minuto 6, que sería minuto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo cual serían 28 indicaciones. Lo van a trabajar en equipos y lo tienen que subir todos, ¿no? En este caso, no sé si tiene alguna pregunta, pero quedaría así. Hasta el día jueves a medianoche estarían subiendo sus trabajos. Trabajenlo en grupo, en equipos, pero van a entregarlo todo por separado. Bueno, si no hubiera preguntas del caso, vamos a continuar con el tema. Ahora sí ya nos vamos a entrar a lo que es shock. Bueno, con los años, a partir de 2018 especialmente, fue el año tal vez más crucial el 2018 porque cambiaron muchos lineamientos en shock y en manejo de líquidos a nivel mundial. Y surge una nueva definición. Surge la definición que habla al respecto de shock y también que habla al respecto del shock séptico y que también habla al respecto de sepsis. La primera definición que quiero que aprendan es esta. Shock. Shock a partir de 2018 es considerado un síndrome, ¿ya? Entonces, shock es considerado un síndrome, pero un síndrome el cual está determinado por un deterioro de la oxigenación tisular y perfusión de oxígeno. ¿Qué significará eso? De que lo importante para esos pacientes no va a ser volumen. Quiero que se den cuenta de eso. Se complementa con esta parte, produciéndose cuando el balance de oxígeno es alterado y la demanda supera al aporte. Quiero que ustedes mismos se den cuenta en qué momento de toda esa nueva definición se habla de volumen, en ninguna parte. Y esto es en genérico, o sea, es una definición para cualquier shock que presente
los pacientes. Entonces, oxígeno, no volumen. Lo importante es oxígeno. Ahora, dentro de ese marco, ¿qué mecanismos generarán ese deterioro de oxígeno? ¿Qué mecanismos generarán justamente de que no haya oxígeno en ese momento? Y eso será, el primero, disminución absoluta o relativa del aporte de oxígeno sistémico. El segundo, perfusión tisular inefectiva. El tercero, deterioro del uso de oxígeno aportado. Y ahora, lo importante será, en cada uno de ellos, quién repercute. En el primero, en la disminución absoluta relativa en el aporte de oxígeno sistémico, el que repercute es el gasto cardíaco inapropiado, bajo contenido y además del bajo contenido en oxígeno en la sangre. En el segundo, en la perfusión tisular inefectiva, repercute la mala distribución del flujo sanguíneo o presión de perfusión inadecuada. Y en el tercero, el que repercute es el deterioro del uso de oxígeno aportado, la disfunción celular o mitocondrial. Entonces, como están viendo, quiero que les quede esto bien claro. Cada vez que les llegue un paciente choqueado, pueden pasar volumen, pero quiero que les quede bien claro de que el pasarle más o menos volumen no va a repercutir de ninguna manera en que ese paciente viva o no. Ese paciente puede de igual manera fallecer y va a hacerlo, puede hacerlo justamente porque no le estás dando el oxígeno que necesitaba o que requería en ese momento. Entonces, dice, por lo que su manejo debe orientarse hacia la corrección de la oxigenación tisular y la hipoperfusión. Ahora, objetivos iniciales. Lo primero que siempre hay que hacer en el shock es reconocer su presencia y luego identificar por qué estoy con shock. Pues primero reconozco su presencia y luego identifico la causa más probable del shock. Y todo en función a lo que es el DIRECT, que es detectar, intervenir y reevaluar con comunicación efectiva y trabajo en equipo. ¿No ve? Ahora, van a encontrar en muchos textos, libros, artículos que eran antes del 2018, todos decían de que cuando uno estaba con shock era una lesión irreversible. Hoy en día se sabe de que no es una lesión irreversible, que lo que pasa es de que el paciente con shock no va a revertir tan fácil hasta que tú te des cuenta o seas tan experimentado de reconocer al shock, pero de manera muy precoz, de manera muy rápida, ya que mientras más tardío hagas esto, no podrás tener una lesión reversible. Ahí sí se volverá irreversible. Por lógica, entonces, si decimos esto, es de que es difícil diagnosticar el shock. Las más de las veces, no difícil, pero sí complicado. ¿Por qué? Porque si estás acostumbrado o mal acostumbrado a estar viendo signos que no tienen una repercusión directa en el shock, como es la presión y demás, es que ahí vas a cometer errores. ¿Y por qué vas a cometer errores? Porque realmente uno va a creer de que el paciente ya viene con presión baja, hipotenso y todo aquello, y no. Literalmente al inicio, como pueden ver, es tan solo una taquicardia, una alteración del pulso, lo que vamos a poder encontrar. Y no así el resto. Entonces, tomen siempre en cuenta eso. Había una frase que me decía un profesor mexicano de cirugía, que me decía que todos los pacientes con apendicitis se reconocen a partir de las 12 horas para adelante, siempre.
y lo complementaba y decía, hasta un estudiante de primer año te lo diagnostica una apendicitis después de 12, 24 horas, pero tan solo los mejores reconocen a la apendicitis en las primeras 2, 3 horas. La misma idea es con el shock. Las más de las veces, como todo el mundo quiere diagnosticar en base a la presión, entonces la presión no está alterada hasta que no hayas perdido un buen acúmulo de sangre o un buen volumen. Entonces, es hasta una, un engaño que nos hacemos a nosotros mismos el indicar de que necesitamos escuchar o tener una presión arterial baja para decir que está choqueado. Y en eso gira esto del shock. El shock entonces puede ser una manifestación inicial de una condición subyacente. Puede ser o puede desarrollarse a medida que la condición progresa, pero cualquier paciente lesionado que esté frío y taquicárdico debe considerarse en estado de shock. Además de eso, se requiere de un fuerte índice de sospecha siempre. Y eso nos ayuda bastante cuando nosotros decimos que un paciente, a lo menos a la emergencia, nos llega frío y taquicárdico, es igual a shock, hasta demostrar lo contrario. La hipoperfusión puede causar hipotensión, alteración del estado mental, oligonuria, otras disfunciones orgánicas. Se asocia un grado de respuesta inflamatoria y de igual manera los efectos directos e indirectos pueden llegar a ser, por ejemplo, lo que habíamos hablado el otro día, acidosis o acidemia metabólica. La alteración del BUN, alteración de la creatinina, bilirrubinas alteradas, transaminasas alteradas y la misma coagulación. Hay que entender esto de la manera como viene, de que si hay shock, hay deterioro de la oxigenación o disminución de la oxigenación, entonces, por obviedad, vamos a partir hacia lo que es el ciclo de Cori y ya no el ciclo de Krebs. Por no estar en el Krebs, entonces va a haber una acidosis o una acidemia metabólica. De igual manera, va a haber alteración renal por esto mismo y además por la falta de volumen. Y por último, las bilirrubinas y las transaminasas, recordando de que no es un daño hepático como tal, sino una alteración de los elementos formes, entre ellos los globos rojos, los que van a alterarnos justamente estos dos marcadores, bilirrubinas y transaminasas. De igual manera la coagulación, porque va a haber un punto en el cual ya tu cuerpo no va a poder sostener que la coagulación sea normal, entonces la alteración esta va a generar la famosa coagulación intravascular diseminada. Se va a coagular o se va a generar coagulaciones, trombos de plaquetas y demás en cualquier lugar, tanto en lugares alterados como en lugares no alterados. Dentro de todos estos biomarcadores o marcadores que tenemos para saber si el paciente está choqueado o crítico, hay que entender a lo que es el lactato. Hay que entender al lactato y este lactato que es justamente un marcador, un indicador del balance de oxígeno global y también de la hipoperfusión y monitorización de intervención. Y aquí va también algo que quiero que se les quede grabado. Hace más o menos 20 años, en un Congreso Mundial de Sepsis, en Santiago de Chile, un chileno muy famoso, terapista, él hablaba de esto del lactato y decía que concuerdo con los europeos de que sí, el lactato es un buen marcador y todo aquello. Pero ¿qué pasó en su momento? Hablándole del lactato, que es como ustedes se habrán dado cuenta, un laboratorio, pero que no lo tenemos en todos los hospitales. Entonces, de igual manera, se levanta un chileno y le dice, pero doctor, yo trabajo en primeros niveles aquí
en la provincia y me habla Tato. Entonces, ¿qué pido? Y en eso la respuesta que dio fue la mejor. Él dijo, perfecto, si usted no tiene lactato, pídale el lactato de los pobres. ¿Cuál es ese? El llenado capilar. La perfusión tisular periférica. Entonces es fundamental que ustedes se den cuenta de que no hay una excusa para que me digan que no han reconocido a un social. Hay mil formas de reconocer a un social. Dentro de estas, dentro de estos reconocimientos, podríamos decir, está justamente el llenado capilar, que es algo tan simplista que todos hemos aprendido en los primeros años de la carrera, ¿ya? Bueno, antes de continuar, vamos a hacer una pizarra, un segundo, justamente este reconocimiento de los pacientes, tanto precríticos como críticos, ¿ya? Pero para que me entiendan mejor, ¿qué es un paciente precrítico y qué es un paciente crítico? El paciente precrítico termina siendo un paciente que en su momento tú te diste cuenta de que el paciente se estaba complicando y ya has pedido todo, ¿ya? Pides todo, todos esos biomarcadores que les voy a enseñar. Imagínense, ahorita yo tengo mi hora 14:45. A las 14:45, la licenciada o el ayudante que tú tienes anota en el expediente y dice, 14:45 llegan resultados laboratoriales. Ahí estamos bien. Pero él anota y dice, 14:45 llegan resultados laboratoriales, y ya pasa a las 15, 15:10, 15:30 y nunca has cambiado tu formato de manejo y sigues con el mismo formato y tu paciente se muere. Ahí sí es negligencia médica. Yo como auditor, cuando se audita un expediente y hacemos un peritaje y demás, lo que vemos es eso. ¿Qué has hecho en todo ese tiempo que supuestamente tenías para poder hacer algo? Y si no has hecho nada, eso ya es total responsabilidad tuya. ¿Por qué no has hecho algo si te ha llegado un laboratorio que ya te estaba inclusive refutando tal vez el mal diagnóstico que habías hecho antes? Entonces, precrítico, otra vez, hace referencia a todo paciente que está a punto de estar crítico, que está a punto de complicarse y que tú, pero ya te habías dado cuenta antes con la clínica, tan solo con la clínica, y ya habías hecho de que el paciente justamente ya tenga previsto todo y habías pedido, según la licenciada, según todos los informes, ya habías pedido cargo de paz. Eso es lo mejor. Ahora, ¿qué será entonces el crítico? Si el precrítico es que ya hayas pedido todo, el crítico es que ya esté con ese todo. O sea, yo espero encontrar, digamos, a las 14:45 que me ha llegado al laboratorio que era crítico, pero el paciente debería estar intubado, con aminas, ¿entienden? Eso es un paciente crítico. Pues un paciente crítico es que tú ya te has dado cuenta por la clínica y ya habías pedido todo. Entonces no te faltaba nada para que tú verdaderamente hayas hecho algo. Entonces, eso es fundamental, doctores. No pueden ustedes no reconocerme a un paciente crítico. Y hoy día les voy a enseñar biomarcadores. La clínica es la que tanto hablamos, frecuencia respiratoria, llenado capilar, pero lo que más va a ayudar también va a ser en nuestros hospitales los biomarcadores. Dentro de ellos, el lactato, que es el esencial, la gasometría, que también nos va a ayudar, y algunos otros como la procalcitonina, que no se ha creado para esto, pero que muchos lo hemos usado y la pandemia se ha denotado de que sí, sí nos serviría justamente para hacer eso. Entonces, ya teniendo todos estos puntos, partamos a dar una referencia teórica. Todo paciente entonces podrá tener los siguientes valores, ya sean normales, en precrítico o en crítico. Partamos con el lactato.
¿ya? El lactato es cuantitativo o cualitativo, ¿ya? Entonces, el lactato puede ser cuantitativo o cualitativo siempre y cuando el hospital haya comprado el kit. Pues hay un kit para lactato cuantitativo y hay un kit para lactato cualitativo. Eso también tienen que saber ustedes. A veces compramos el kit inadecuado, digamos, si ustedes tuvieran su clínica. Lo bueno es de que en los hospitales públicos que sí hay en los terceros niveles, hay el lactato cuantitativo. Entonces, ¿cuál es ese lactato cuantitativo? El lactato cuantitativo es el que se divide en normal, si quieren al revés, de 0,5 a 2,2, este es igual a normal. ¿Ya? Ahorita que yo les sacara a todos ustedes un lactato, en todos me tendría que salir normal, porque están sanos, no están críticos, hipercríticos, no están enfermos ni nada. Entonces, el lactato que me va a marcar es de 0,5 a 2,2, ¿ya? Pero en el momento que yo crea que ustedes ya están complicándose y demás, estaríamos hablando del precrítico. Entonces, ¿qué será el precrítico o cuánto valdrá? El precrítico va a ser de 2,2 a 4. Este va a ser el precrítico. Y después tendremos, obviamente, el crítico. ¿Cuánto será el crítico? Mayor a 4. Entonces, vean esa importancia que tendríamos que tener nosotros. Mayor a 4 será el crítico. Entonces, perdón, será el crítico. Entonces, si me han entendido, el lactato cuantitativo se va a dividir en tres. En cambio, el lactato cualitativo no se va a dividir en tres, se va a dividir en dos. ¿Por qué? Como su nombre lo dice, es cualitativo. Vamos a hacerlo de otro color para que les quede claro. El cualitativo, el cualitativo, el cualitativo puede salir, dependiendo del kit que hayas comprado, positivo o alto te va. Y la otra opción va a ser negativo o normal. Si ustedes quieren saber a cuánto equivale este alto, porque dice alto, no dice nada más, ¿no? En el kit es como cuando le sale en el glucómetro, ¿no? High, pero no te dice cuánto equivale high, ¿no? High es mayor a 350, entonces no sabríamos si está en 400, en 500, en 700. Lo mismo sucede aquí, te dice alto, pero ¿cuánto será ese alto? Ese alto será igual a mayor a 3. Entonces, ahí tenemos justamente un parámetro muy, pero muy importante que quiero que ustedes tengan. Pediremos si tenemos a la mano para pedir cualitativo o cuantitativo. Obviamente, cuantitativo. ¿Por qué? Porque te lo desglosa bien, te va a decir verdaderamente cuánto está. ¿Por qué? Porque el cualitativo solo te va a decir que es mayor a 3, pero no sé si está precrítico o está crítico. Entonces, pero sí nos va a ayudar a saber si está normal o está alterado, ¿no? Pero por lo menos ya se están dando cuenta ustedes que hay dos lactatos, ¿ya? Ahora, vamos a hacer con otro color. La gasometría. La gasometría, doctores, muchos solo leen lo que es el pH, pero no es tanto así. La gasometría tenemos que ser bien, pero bien puntuales. ¿Por qué? Porque la gasometría terminará siendo justamente un laboratorio, si quieren, un apoyo diagnóstico que nos va a ayudar bastante, pero bien usado. Entonces, la gasometría, lo primero que quiero que aprendan a leer de la gasometría es lo siguiente.
hay una letrita, si los que tienen o están trabajando van a ver el famoso exceso de bases. Dice EB o también lo van a encontrar como EB, ¿ya? Exceso de bases. Ese exceso de bases, lo normal es igual de más 3 a menos 3. El precrítico es igual de menos 3 a menos 8. Y el crítico es igual menor a menos 8. ¿Ya? ¿Qué significará? Lo mismo que es rato. Normal, todos estamos sanos. Entonces, cuando uno está sano, el exceso de bases va a estar entre menos 3 hasta más 3. O sea, puede ser positivo o negativo, pero en ese rango. Apenas sea más negativo, se esté volviendo más negativo, obviamente de menos 3 hasta menos 8 estás precrítico. Y menor a menos 8 estás crítico. Entonces vean esa importancia para que ustedes también reconozcan eso de la gasometría. ¿Qué otra cosa nos servirá la gasometría? A todos ustedes, al igual que a mí, cuando han estado de internos y demás, les doy mi cabeza que igual les han reñido cuando alguna vez ustedes sin querer han sacado una gasometría venosa y te han pedido una gasometría arterial. Yo hoy en día, cuando un interno, un residente de primer año me lo saca una gasometría y me lo saca una gasometría venosa, no me enojo, más bien le felicito. ¿Por qué? Porque llegado el momento, llega el momento, si ustedes mismos van a pensarlo así, si el interno, el residente te lo ha sacado la gasometría venosa, ustedes saquen la arterial. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero dos gasometrías? Porque hay otro biomarcador que se llama así, se llama delta CO2. Y esto sí es una fórmula matemática. El delta CO2 es la presión parcial de CO2 venoso menos la presión parcial de CO2 arterial, ¿ya? Al tener eso, entonces estaríamos con dos presiones parciales, tanto una venosa como una arterial, por lo cual, si se están dando cuenta, necesitaría dos gasometrías, una gasometría venosa y una gasometría arterial. Ya teniendo esas dos gasometrías, hay que ver cuánto nos sale el resultado. Si el resultado nos sale menor a 6, eso es igual a normal. Pero si el resultado nos sale mayor, mayor a 6, ese resultado es igual a crítico. Vean que ya tenemos dos cosas que hemos sacado de la gasometría. En la primera de una gasometría arterial y en la segunda de dos gasometrías, una venosa y una arterial. ¿Hay algo más que podemos sacar de la gasometría? Sí. De la gasometría venosa, pero de una gasovenosa, si ustedes tienen la saturación de oxígeno y este es igual a menos es menor
a 65. Es igual a crítico. Ahora, lo último sería el llenado capilar, ¿no? El llenado capilar, ¿se acuerdan todos cuánto era lo normal, no? Siempre nos decían que era de 2 a 3 segundos. Entonces, si el llenado capilar fuera de 3 a 4 segundos, esto es igual a precrítico. Pero si fuera mayor o igual a 5 segundos, este es igual a crítico. Ahora sí, ya hemos terminado. Entonces, esos son los biomarcadores que los puedo hablar. Más adelante os voy a hablar de la procalcitonina, pero lo que quiero que les quede claro, qué es un precrítico y qué es un crítico. Se supone que en el precrítico y en el crítico ya asústense de ese paciente, ¿por qué? Porque se les está yendo de las manos. O sea, no puedo tardar más, porque si pasa algo, ahí sí se puede morir ese paciente. Yo no me la puedo jugar diciendo a este paciente, esperaremos a los laboratorios, como todos los médicos dicen, ¿no? No, se supone que estos pacientes, tanto el precrítico como el crítico, ustedes ya los han diagnosticado, ustedes ya los han eh, encontrado. Tan solo el laboratorio debería ser solo para corroborar, más nada. Entonces, vean la importancia que tiene el ser precrítico crítico. No quiero que malentiendan y que ustedes estén esperando al laboratorio para saber si es precrítico crítico. No, se supone que es corroboración a estos biomarcadores, ¿ya? Entonces, tomen siempre en cuenta estos datos. Ahora, quiero que se anoten esto porque esto es lo más fundamental. Si se acuerdan, les había dicho que el lactato es por decirlo así, el laboratorio más, o el biomarcador más sensible, si quieren, o el más usado, es el que más usamos a nivel mundial, ¿ya? Entonces, cuando pedimos justamente este lactato, quiero que les quede claro algo. Imagínense que yo soy su paciente, les llego a la guardia, me sacan lactato, y el lactato les sale, a ver, 4,5. Le sale un lactato de 4,5. Y ahora, ¿qué es lo que hago con ese 4,5? Uno dirá, pero entonces sacaré más tarde otro lactato para ver si está yendo bien. No funciona así, ¿ya? Está demostrado que el lactato como tal va a mejorarse entre las 24 a 48 horas. ¿Qué significa? Que si ahorita estoy con 4,5, estoy crítico, y para saber si verdaderamente estoy mejorando, me van a sacar otro lactato a las 24, 48 horas, estoy con 3. Perfecto, pues estoy bien, gracias a ustedes me han salvado. Pero entonces pareciera de que no sirve para nada, ¿no? Siendo el mejor laboratorio, pero quiero que se acuerden esto. Dice la literatura de que lo ideal sería tener un lactato al minuto cero. Les soy sincero, nunca se ha podido hacer eso. Ni yo mismo he podido en tantos años. ¿Por qué? Porque al minuto cero estamos demasiado ocupados como para estar viendo lactato. No lo veo tan importante, porque por clínica ya me he dado cuenta de que está mal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Anótense esto. Al minuto uno se pide lactato. Al minuto 3, al minuto 5, al minuto 7, al minuto 10, al minuto 15, al minuto 30, a las 2 horas,
a las 6 horas, a las 12 horas, a las 24 y a las 48 horas. Otra vez, se pide al minuto cero lo ideal, pero como nosotros no vamos a poder, entonces se pide al minuto 1, al minuto 3, al minuto 5, al minuto 7, al minuto 10, ¿ya? Al minuto 15, al minuto 30, a las 2 horas, a las 6 horas, a las 12, a las 24 y a las 48. Pero, si bien va a mejorar el lactato, es decir, entre las 24 y 48 horas, ¿para qué voy a pedir tantas y tantos lactatos? ¿Para qué voy a desperdiciar, digamos, a mi personaje 5 sacando laboratorios? Y eso es lo que quiero que aprendan, que esos laboratorios vamos a sacarlo justamente de la siguiente manera. Vamos a sacarlo, los laboratorios, pensando no en que baje, no es mi prioridad. Ah, no, mira, está bajando de 4.5, está ahorita en 3, no va a bajar, pero siéntanse felices si ese laboratorio de ese lactato se está manteniendo. Estaba a 4.5, ahora está en 4.5, está en 4.6, está bien, alégrense, está yendo bien. Lo peor que les podría pasar es de que ese 4.5 se convierta ahorita en 6, 7, ¿tiene? Entonces, si el paciente me presenta un lactato de 4.5, de 5, y está subiendo más bien 7, 10 en los pocos minutos, asústense. Es una aberración lo que están haciendo. O sea, lo están matando al paciente porque le están dando un tratamiento que él no meritaba. O sea, han diagnosticado mal y le están dando cosas que no le competen, o peor, le están dando cosas tal vez, pero no la indicada. Es como cuando estás con un paciente intoxicado y no le estás dando el antídoto adecuado, tú le estás dando lo que tú crees, entonces el paciente se te está muriendo, te está vendiendo y te está diciendo, a ver, dame lo adecuado, si me das lo adecuado voy a vivir, ¿ya? Preguntas de esta parte, doctor. ¿Dudas? Doctor, ¿Nada? disculpe, entonces vamos pidiendo en ese tiempo determinado para ir controlando. Sí, pero no esperes, lo que quiero que les quede claro, no esperes que baje, sería absurdo que baje. Si baja, más bien yo dudaría del laboratorio, no sirve ese laboratorio. El lactato no va a bajar, pero lo que sí más bien puede pasar es que pueda subir. Se mantiene en ese valor o por lo menos sube un poquito, significa que tú estás haciendo bien tu trabajo. No va a bajar. Si sube, es que más bien está haciendo un pésimo trabajo. ¿Alguna duda más? Bueno, no hay más dudas, doctores. Pasamos a lo siguiente. Este algoritmo. Miren que en base a este algoritmo, quiero que se den cuenta, hay hipoperfusión tisular. Perfecto. ¿En qué pienso primero? Veamos el volumen. Si el volumen está hipovolémico, obviamente es un shock hipovolémico de tipo hemorrágico. ¿No ves? Pero si estuviera hipervolémico, o sea, con una presión alta o normal, ¿en qué pensamos? Buscamos la parte dinámica del paciente, su respuesta hemodinámica. Si su respuesta hemodinámica es hiperdinámica o normal, estás ante un shock séptico. Si está hipodinámica, es un shock cardiogénico. Si está hiperdinámica o normal y el corazón aparentemente tiene buen latido, le haces hasta una ecocardio y todo está normal, entonces tienes que pensar en un shock neurogénico. ¿Qué haces? Radiografía o tomografía y buscar que no tenga justamente una lesión a nivel de T4. ¿Se acuerdan? Shock neurogénico. Lesión T4 o por encima de T4.
Ahora, si no hubiera esta, buscamos otras cosas. ¿Qué cosa más podríamos buscar? Podría ser un shock obstructivo, por ejemplo, un neumotórax hipertensivo o un taponamiento cardíaco. Entonces, vean cuán importante es este algoritmo en cuanto a la toma de decisiones, porque no es lo mismo tratar un shock neurogénico, un shock séptico, un shock obstructivo, un shock hipovolémico. Pero mucho ojo, el paciente podría llegar a tener los tres o los cuatro tipos de shock. Acá está lo que hemos hablado tanto rato. Lo que me interesa es vean esta imagen. Miren el lactato como, ¿qué pasa cuando va subiendo? Miren, esto es negativo, ¿no? Va subiendo, 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 subiendo. Mientras más negativo se está haciendo, o mejor dicho, el lactato, mientras más está subiendo, perdón, la confusión, mientras más está subiendo el lactato, va a haber un punto, si ustedes recuerdan en farmacología, que vamos el L de 50. Es lo mismo acá, como si fuera un tóxico. Miren que más o menos aquí está en 12, ¿no? En 12, 13 de lactato tienes el 50% de mortalidad, lo que tu LD 50 es 13. Entonces vean que si tú estás comenzando con un lactato de 10, ese paciente tiene pocas esperanzas de vida, pero si has empezado con 4, con 5 de lactato, es descartable. A eso yo me voy siempre. Saco rápidamente, tengo a la mano lactato, saquen lactato y vean. Si estás con 5, con 6, por más que esté apuñalado 10 veces, 20 veces, te está diciendo ese paciente que es descartable. No importando su edad, su reserva fisiológica, nada, es descartable porque está empezando con un lactato bien bajo. ¿Entienden? Y lo mismo pasa ahora sí con esto que quería mostrarles, y con esto me equivoqué. Miren esta imagen de lo que viene a ser el exceso de bases. Miren lo negativo que está. Más o menos para que se acuerden, 13, 14, el otro también estaba. Este está -13, ¿no? En -13 es suele de 50. ¿Qué significa? Que con -13 ese paciente sí o sí se está muriendo. No hay, digamos, mucha esperanza de que lo puedan sacar rápido ese paciente. Se te está yendo de las manos y en cualquier momento se te va a morir. Ahí está el delta CO2, que ya hemos hablado, ¿no? Necesitamos dos gasometrías, una gasometría venosa y una gasometría arterial. Ahí está la saturación venosa de oxígeno, ya hemos hablado. Y esto que lo pueden estar leyendo mientras les voy a resumir todo el cuadro. Hasta el 2010, y eso antes, el 2005, cuando salió por primera vez a la palestra la procalcitonina, ¿ya? Se habló bastante de la procalcitonina. Bolivia fue justamente uno de los países donde se hizo la prueba, si quieren saberlo. Justo aquí en Cochabamba, en el Gasto, me acuerdo yo que llegó el 2005 la procalcitonina. Llega la procalcitonina y como era como el boom. ¿Para qué crearon la procalcitonina los gringos? Ellos decían de que cuando te salía la procalcitonina mayor a 0,1 nanogramos mililitro, eso era igual, doctores, a que ese paciente sí o sí tenías que darle antibióticos. No podías no darle antibióticos. El no darle significaba que tu paciente iba a complicar. ¿Ya? Para eso se creó. Años más tarde se denota de que con mayor a 1,7 nanogramos ml y tenías pancreatitis, se te está complicando. Y fue la pandemia, justamente cuando se salía mayor a 2,4, donde se denotó de que sí nos sirve para también diagnosticar a los críticos. En cambio, el PCR ha bajado bastante su importancia. Yo no lo pido si quieren saberlo. ¿Por qué? Porque en una embarazada, en un estresado, en un ansioso, igual está alto. A ver, sáquenle, algún día que estén muy enojados, estresados, sáquense PCR, van a ver que va a estar alto. Entonces, ¿cuál es la importancia de sacar PCR? Te va a hacer equivocar todo el tiempo. Entonces, yo no pido, pero hay algunos que siguen pidiendo. No tiene una utilidad fija hoy en día, a lo menos hablando de pacientes críticos, como muchos creen, ¿no? Muchos siguen malentendiendo y siguen creyendo en PCR. No tiene nada, no significa nada. Esta gráfica, miren que es una de las mejores que he conseguido para mostrarles lo que pasa con un paciente.
Alguna vez han debido escuchar ustedes la frase, especialmente por colegas míos, cirujanos, de esta importancia de que te dicen, ¿no? Al clínico van y lo buscan y dicen, pónmelo en condiciones, lo voy a operar en 2, 3 días y demás. Eso es lo más absurdo que he visto en mi vida. El paciente tiene un punto de corte. Miren, estoy sano, enfermo, estoy crítico, ya tengo déficit de oxígeno. Y ese déficit de oxígeno entonces va a repercutir en mi vida. En un momento dado, ya no voy a poder hacer más nada. ¿Entienden? Entonces, ¿qué será importante? Darnos cuenta que ese déficit de oxígeno va a tener una salida. Si lo rescato aquí, va a salir sano y normal. Sigo tardando y ya no lo logro rescatar, ese paciente sí se me va a complicar y va a salir con alguna alteración. O sea, sí lo voy a sacar, pero con alteraciones, no lo voy a sacar totalmente bien. Pero si no lo saco ni ahí y espero un poco más, unos 2 días más, y el paciente estará hemodinámicamente bien porque está con aminas, todo, le entra a operar, igualito se va a morir. Y eso pasó cuántas veces. Cuando yo era residente, eso siempre les decía a mis jefes, les decía, hay que entrar a operar. Y ellos, no, hay que esperar que el clínico, que el terapista, que el internista lo mejore. Después entramos a cirugías de 5, 10 horas. Bonita la cirugía y el paciente igualito se moría. ¿Por qué? Porque esos cirujanos, esos clínicos, no entendían de que todo paciente, en cuanto al déficit de oxígeno, no te la puedes jugar tanto tiempo. O lo recuperas ya, o mejor ya no lo recuperas, porque no vas a salir nunca más. Tiene un momento, un tiempo determinado. No lo sacamos en ese tiempo determinado, para en vano vas a querer sacarlo después, ya es un paciente muerto. Esta es la clasificación que les decía, miren, hipovolémicos, cardiogénicos, distributivos, obstructivos, ¿ya? Entonces, tómenlo en cuenta bastante para poder diferenciarlos entre sí. Pero quiero que les quede algo claro, algo que habíamos dado la definición al inicio. No importando el tipo de shock, es igual a déficit de oxígeno. Déficit de un oxígeno que tienes que dotarle, pero ya. Y un paciente más de las veces tiene shock mixto, ¿no? Esta gráfica se las voy a preguntar, tienen que saberla, tienen que conocerla y va a entrar en su examen, cualquiera de esas. La primera columna habla de frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, presiones de llenado ventricular, resistencia vascular sistémica, presión de pulso y la relación entre la saturación venosa de oxígeno y la saturación venosa central de oxígeno. Entonces, para el shock cardiogénico, el hipovolémico, el distributivo, que puede ser tanto el séptico como el anafiláctico, y el obstructivo, que puede ser taponamiento cardíaco o neumotórax hipertensivo. Entonces, doctores, memorícenlo. No les digo que alguien les va a preguntar en su vida, pero tendrían que saberlo. ¿Por qué? Porque les va a ayudar, si ustedes saben en cuál es el gasto cardíaco, está igual de alto que la frecuencia cardíaca y demás, para dar un tratamiento adecuado en su momento a los distintos pacientes. ¿Tienen? Entonces, ¿es importante que lo conozcan? Sí, aunque fuera teóricamente, siempre deben saber. El manejo. Hay un objetivo ya que se llama general y un objetivo que se llama como primer objetivo cuando hablamos de shock. El objetivo general, como pueden ver, hace referencia a mejorar el aporte del oxígeno. Eso ya ha quedado claro, creo, para todos nosotros, ¿no? Siempre que hablemos de shock, hablamos de oxígeno. Pero ¿cuál será el primer objetivo para hacer esa mejora de oxígeno? Llegar a una PAM de 6. ¿Me han entendido? Entonces, si les pregunto cuál es uno de los dos, no es lo mismo. Uno de ellos hace referencia a mejorar el aporte de oxígeno y el otro hace referencia a directamente la presión arterial media. Muchos pacientes con shock requieren intubación. Y esto quiero que les quede bien claro. Algo que yo les digo, esta frase a los residentes, siempre que formo residentes les digo,
el paciente puede venir hablando, porque esa es la excusa clásica de aquel médico residente, médico de guardia que no lo ha intubado a tiempo al paciente. Le dice, pero es que estaba hablando. Perfecto. Pero ¿en qué parte dice de que el paciente que está hablando no está mal, no está crítico? Entonces vean qué error tan gravísimo puedes cometer. Puedo estar hablando, te estoy contando lo que me ha pasado, cómo me ha chocado el auto y demás, pero estoy crítico, me estoy muriendo y vos solo por creer eso no me estás haciendo nada. Pues puede ser que algún día van a tener un paciente que está choqueado, que te está muriendo literalmente, está pálido, pero tú dices, no, pero está hablando. Y a lo menor descuido, hace paro y se muere. Este algoritmo es muy interesante, es del FCCS, y como pueden ver, dice cosas bien interesantes. Comienza y dice, ¿no? Lograremos primero el primer objetivo, la PAM de 65. ¿Cómo? Le doy cristaloides. Ya, le doy cristaloides. Los 2 litros que dice el Matox o el 1 litro a 1,5 litros que dice la TLS. Ya le doy el volumen. Después dice, obviamente tengo que evaluarlo, ¿no? Evaluamos y si está hipovolémico, le doy más líquido, pero ya no cristaloides, le daré coloides. Pero si no está hipovolémico, directamente aminas basales. ¿Qué quiero decirles con esto? Les quiero decir de que va a haber pacientes en los cuales voy a darles volumen, cristaloides, y si está yendo bien o ya le han dado cristaloides en otro hospital previo al nuestro, me toca directamente coloides y después aminas vasoactivas. Ese sería el orden. Pero si ya le he dado cristaloides, ha revertido, está yendo bien, pero quiero que mejore más porque esta vez lo voy a operar, va a entrar a terapia, que yo, me salto a aminas vasoactivas. ¿Entienden? Entonces, si bien el orden ideal sería cristaloides, coloides, aminas vasoactivas, pero puede haber algún momento en el que necesite saltarme y dotar directamente aminas vasoactivas. Dar cristaloides, darle volumen y directamente darle aminas vasoactivas. Entonces es algo que tiene que quedarles claro. Ahora hay algunos que quieren hacerlo muy sistemático, muy protocolar y por tratar de darle cristaloides, luego coloides, luego aminas, el paciente ya se ha muerto y ni siquiera ha llegado a terminar de darle cristaloides. Entonces, muchas veces no es como dice el libro. Por eso este algoritmo es muy interesante en esa parte, que dice justamente eso. Si es necesario saltarte porque está yendo mal, porque aparentemente no está yendo como queremos, saltate y dale directamente a minas. No es que esté mal, ¿entiendes? Y después volvemos a reevaluar y de acuerdo a eso, si está yendo bien, ahora sí nos vamos a otras cosas, como darle oxígeno. ¿Cómo mejoramos la presión arterial? Obviamente con líquidos, cristaloides, coloides y aminas vasoactivas. ¿Cómo mejoramos la precarga? Líquidos y aminas vasoactivas. ¿Cómo mejoramos la contractilidad? Aminas vasoactivas. ¿Cómo mejoramos la postcarga? Aminas vasoactivas. ¿Cómo mejoramos la hemoglobina? Transfusión. ¿Cómo mejoramos la saturación de hemoglobina? Suplementos de oxígeno y una buena ventilación. ¿Cómo mejoramos la demanda de oxígeno? Buena ventilación mecánica, sedación, porque si no, el paciente va a seguir consumiendo oxígeno por órganos que no necesitan en este momento o que yo no quiero que se alimenten, digamos, en ese momento. Ahora, ese primer objetivo que era de la PAM de 65, quiero que entiendan ustedes. ¿Cuánto es la PAM normal? Todos han llevado fisiología. La PAM normal, si se acuerdan, es de 93,33. Con eso cuando sacas con una presión de 120/80. Si la presión arterial media es de 93,33, ¿por qué yo les estoy pidiendo 65, que es poquito? Porque nos vamos a otra definición, si se acuerdan. Acá entra la famosa definición de hipotensión permisiva. ¿Qué es la hipotensión permisiva? A lo menos en trauma hablamos bastante de hipotensión permisiva cuando decimos
de que un paciente X ya está con trauma esplénico, pero es joven, ha logrado con ácido tranexámico, qué sé yo, con plasma, has logrado no revertirlo, no está no, o sea, no es que haya parado de sangrar, pero ha disminuido, lo ha estabilizado para que entre al quirófano. Pero viene algún inteligente y me lo pone pues 3 4 litros de cristaloides. ¿Qué estoy haciendo? Aumento la presión hidrostática y esos vasos pequeños que han parado de sangrar han vuelto a sangrar. Entonces, eso es lo importante. Tenemos que saber que se hace hipotensión permisiva. 65 es lo ideal. Pero, ya consejo, ya más de experiencia, yo siempre les enseño de que en emergencia nunca vas a llegar a 65. 65 yo siempre digo es para el cirujano o para el terapista, o sea, para quirófano o para terapia. ¿Por qué? Porque 65 parece bajo, pero te va a costar llegar a eso. 65 es para cuando ya estás a punto de, digámoslo así, dar el último tratamiento, operar, o darle el último tratamiento de ventilación mecánica en la terapia. Así nomás no va a subir, por si acaso. Por eso es que yo les digo a los de emergencias, con tal que me lo subas a 55, 60, quítale. Ya es un buen número, es un buen dato. Con eso ya yo me entro al quirófano y ahí lo van a establecer. Pero tratar de obligarte a que llegues a 65 sería lo peor. Por llegar a 65 no me lo vas a mandar a quirófano, se va a morir. ¿Por qué? Porque ya va a ser muy tarde, porque el déficit de oxígeno va a ser muy alto y no voy a poder yo reponerlo después ni en quirófano, ni en terapia, ni en ningún lado. Entonces, es un buen dato 65, pero acuérdense de que no siempre se cumplirá. Yo a veces, inclusive, cuando he tenido que referir pacientes a otros hospitales, yo, a la parte privada, a cualquier lado, les digo, si llamo y les digo, por si acaso voy a mandarles como una pound de 55. Lo he logrado mantener ahí, pero no lo voy a hacer subir más. ¿Por qué? Porque sé que está sangrando tal cosa o la prescripción diagnóstica que está sangrando tal cosa. Yo le aumento un poquito más, va a volver a sangrar y esta vez ya no lo voy a recuperar. ¿Sí? Me dejen operarlo ahí mismo. ¿Cómo mejoro el incremento del gasto cardíaco? Con volumen de aminos. ¿Cómo mejoro la hemoglobina? Transfusiones. ¿Cómo mejoro la oxihemoglobina? Con un punto importante. Basado en las gasometrías, nunca traten de subir tampoco demasiado el oxígeno. Saben que el oxígeno no es agua bendita, entonces miren que hasta 60, 70 milímetros de mercurio va bien. Más de eso va a ser para en vano porque como dice ahí, no repercute en gran medida el que tú le sigas subiendo la presión parcial de oxígeno. Va a ser casi lo. El BIP, ya habiendo terminado la primera parte, para que ustedes siempre se acuerden que están haciendo todo lo que tenían que hacer en base al shock, el BIP es bien importante. ¿Qué es el BIP? Hace referencia a un acrónimo, ventilación, infusión, PAMP, que es bomba, para que se acuerden de que en la B tengo que mejorar oxigenación y ventilación, ¿no? Los dos. En la I tengo que mejorar las soluciones, la infusión. En la P de PAMP tengo que mejorar o dar aminos activos cuando sea necesario. Ahora, el TROL es otro acrónimo que mira que dice, la T es tipo de fluidos. ¿Qué fluidos les voy a dar? La R es rate, la infusión. ¿Cuánto le voy a infundir? Después está la O, que es el objetivo clínico. ¿Hasta dónde quiero yo llegar? Y también mis límites, ¿no? ¿Cuántos van a ser mis límites? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Cuánto le voy a dar? Ahí entra la hipotensión permisiva, todo lo que hemos hablado.
Miren que con los años ha cambiado algunas que otras cositas, pero seguimos manejando la mayoría. ¿Cómo vamos a monitorizar a un paciente con shock? Con lo básico, electrocardiograma, presión, frecuencia cardíaca. Tal vez ustedes no han conocido mucho, pero también en su momento medíamos la presión venosa central. Todo paciente choqueado poníamos siempre, ¿cómo se llama? Catéter venoso central. Antes, aunque no crean, todo paciente crítico, catéter venoso central. Y medíamos justamente esa presión que tenía dentro del catéter. O sea, veíamos si es que el ponerle mejoraba en algo y además nos servía para saber hasta dónde vamos a dar volumen. Para eso nos servía. Entonces hoy por hoy no hacemos eso porque se ha demostrado de que no es lo ideal, no mejora gran cosa a veces la televisión central y de igual manera es una pseudo medición esto, pero ayuda. Imagínense que estén ustedes muy lejos, no tienen otras formas de medir biomarcadores, pónganle vía central y se mide justamente cuánto es para que me entiendan como si fuera la ingurgitación yugular, cuánto está botando hacia arriba el líquido, este, o sea, por el catéter, este latido que tiene el paciente. Entonces, ayuda. No les voy a decir que es 100%, pero ayuda. Dentro del marco de la hidroterapia es algo que hemos hablado, esto es lo que me interesa. ¿Qué le voy a dar? ¿Se acuerdan esta imagen que se había mostrado? ¿Qué le doy al paciente? Fisiológico, lactato, fisio más Ringer, dos Ringer, dos fisios, azúcar, concentrados, plasmas, plaquetas, ¿qué le doy? Entonces, dentro de eso entra, ahora es, soluciones isotónicas. Si le doy fisiológico, en gran cantidad aumento la presión hidrostática, pero miren, de los 1000 que le voy a dar, apenas 180 se queda, el resto se va a ir al intersticio, por eso lo encharcamos. Y además ya saben ustedes por qué no uso yo cloruro de sodio, por ejemplo, ¿no? Ya hemos hablado bastante. Dentro de otras isotónicas también entra lo que es la dextrosa al 5%. Igual aumenta la presión hidrostática, pero si bien se va en menor cantidad a lo que es el intersticio, pero miren que gran parte se va a ir a la intracelular, ¿de dónde? Del sistema nervioso central. Pero también existe esto otro, las hipotónicas. Miren que cuando hablamos de hipotónicas, si ustedes recuerdan las clases que les han dado en el pregrado, no les puedo decir que nos han engañado, pero es que no entendían muy bien, porque el 2018 recién se llegó a entender bien a los cristaloides, y hasta ese año se creía que por ser hipotónicas o llamarse hipotónicas, por lógica nomás o por definición, no deberían de aumentar tanto la presión y la presión debería ser tal vez más disminuida o encharcarte más rápido. Pero miren que años más tarde, eso es lo que se ha descubierto, que en realidad genera lo mismo del fisiológico, pero sin esas complicaciones que te da el fisiológico. Miren que se queda lo y que es lo importante, el piruvato, ¿se acuerdan? El lactato que se convierte en piruvato y el piruvato en carbonato. Y las hipertónicas, que también son buenas. Dentro de las hipertónicas que les había hablado el otro día, está el hemastel y el flufusín, pero muchos de ustedes han debido escuchar al respecto de la albúmina. La albúmina también es buena, pero ¿saben qué es lo malo? Lo malo de la albúmina es de que la albúmina se ha demostrado de que no nos sirve o no va bien cuando lo damos en grandes cantidades rápidas, o sea, en la emergencia. Las que sí van bien son dentro de los coloides, tanto el amacel como el de los fusibles, ¿ya? Dentro de los dos, siempre les digo, la amacel se escribe con H, por lo cual hay que darle otra H, hidrocortisona. ¿Qué significa? Que si no le das hidrocortisona, te puede pasar
la factura de que te va a dar shock anafiláctico además. Entonces, no es nomás darle por dar. Lo bueno es que se quede al 100%, ¿no? Y ayuda a traccionar líquido del intestino hacia adentro. Dentro de las cosas buenas, digamos, ya hemos hablado de diferenciar de iones fuertes, ¿se acuerdan? Shock cardiogénico, eso sí es importante. Tanto en las ancianas como en shock cardiogénico, no se da cargas de 2 litros, se da cargas de 250 ml en 250 ml. Entonces vamos a llegar a un punto en el cual vamos a llegar a dar, ¿cuánto es el tope? 1250. No se puede dar más que eso, ¿ya? Esto que siempre os digo, tienen que saberse de memoria. ¿Qué es lo que va a pasar si le damos demasiado líquido? Lo vamos a hemodiluir. Pero lo más importante de la hemodilución es la inmunomodulación, puesto que vamos a generar que haya muchos poros y va a empezar a escapar plasma por esos poros que se han generado. Ahora, dentro de las soluciones balanceadas o equilibradas, como se llaman hoy en día, se encuentran, por ejemplo, el Zinger lactato, el Zinger acetato y el plasma light. En nuestro medio todos han conocido el Zinger lactato, pero no hay Zinger acetato ni plasma light. Alguna vez yo he encontrado en Santa Cruz plasma light, pero muy rebuscado. Lo que he encontrado es Zinger acetato. Entonces, será importante siempre esto del Zinger lactato, acetato y plasma light, pero en función a esto que se los he marcado. ¿Qué tiene el Zinger lactato? Lactato. ¿Qué tiene el Zinger acetato? Acetato. ¿Y qué tiene el plasma light? Acetato más gluconato. Les decía que el 2018 fue lo mejor en cuanto a líquidos. ¿Por qué? Porque llegado el momento, Semler y Self, que son dos fisiopatólogos norteamericanos, empezaron a publicar bastante. Acá está la respuesta a lo que siempre les digo. Miren, esto es lo que tiene el plasma. Esto es lo que tiene la solución fisiológica. Miren que tienen demasiado sodio y cloro. ¿Qué van a hacer? Van a hacer que se dispare el sodio y el cloro, pero van a bajar más el pH, o sea, lo van a volver más ácido. El dihidroacetato, miren, baja el sodio, mantiene el cloro y mantiene el pH, mantiene, pero con el pasar del tiempo, su piruvato al convertirse en bicarbonato también va a ayudar bueno, a subir, se podría decir el pH, ¿no? De lo que está abajo, a subir. Pero miren qué hace el plasma light, es lo mejor, que mantiene el cloro, que mantiene el sodio y te dispara el pH, o sea, súper rápido esa acidosis se va a mejorar, o esa acidemia. Y esto resume todo eso en sistemas buffers que se llaman, ¿no? Los sistemas tampón. El Ziegler lactato que tiene el lactato, ese lactato se convierte en piruvato, el piruvato en bicarbonato. El bicarbonato secuestra hidrogeniones, ya sabes. El Ziegler acetato que tiene acetato, el acetato se convierte en acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A entra directamente al ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs, al formar agua, también va a llegar a coleccionar, si quieren, hidrogeniones. Y otra cosa importante, que además de secuestrar hidrogeniones, lo que más va a hacer es formar ATP, que también necesitamos. ¿Y por qué es tan importante el plasma light? Porque tiene tanto acetato como gluconato. Y el gluconato tiene dos caminos, o se convierte en ribulosa o se convierte en glucosa. Si se convierte en ribulosa, va a convertirse en piruvato y el piruvato en bicarbonato. Si se convierte en glucosa, va a entrar directamente al ciclo de Krebs. Entonces, por dos medios, miren que el gluconato va a formarnos ATP. Por eso es que es tan bueno, ¿ya? En países que ustedes van a rotar, a México, en Brasil, he usado bastante, en Chile, son países donde hay plasma light para pacientes críticos y aunque no crean, salen más pacientes críticos que acá y más completos. 2018 fue, les decía, el año desde Semler y Perl.
publicaron justamente dos artículos en el New England 2018 en marzo. El primero de ellos habla de lo que son los cristaloides balanceados versus la solución salina en pacientes críticos. Y ellos demostraron, como pueden ver acá, fisiológico versus lactato, cómo la cantidad de cloro es tan alto en el fisiológico y cómo lo que viene a ser el bicarbonato es tan bajo en el fisiológico. Y lo mismo se demostró en varios servicios, ¿no? Internaciones, de los críticos y demás, terapia, distintas patologías. Y el mismo año, en la misma revista, sacan, al revés, pero Self primero, ya no Semmler, y sacan este artículo donde lo hacen en los no críticos, en los pacientes de salas. Y miren, vamos a irnos al cloro, lo mismo. Miren cómo se dice el cloro. Y el bicarbonato, miren cómo el bicarbonato está tan bajo. Por eso es que yo siempre uso solo lactato y no uso fisio. Y lo mismo han demostrado en distintas patologías, distintos servicios. Está hoy en día corroboradísimo no usar solución fisiológica. Solo acá en Bolivia usamos, bueno, usan casi todos los médicos fisiológicos como único suero, único cristalón. De los colores ya hemos hablado bastante, además el que es el más alergénico, el que lo produce menos alérgico. En cuanto a la albúmina, van a encontrar algún médico que les va a decir, pero yo uso albúmina en la emergencia. Pero a ver, sigan a este paciente, se les complica bastante. Está demostradísimo que hoy en día dar albúmina humana al 20% en realidad genera más complicaciones en los distintos servicios y distintas patologías como pueden ver en este estudio. No vamos a entrar en detalle porque es más largo. Ahora, esto es lo que me interesaba llegar. Esta imagen es tomada de su libro de la TLS. El ATLS y otros libros siguen pregonando lo que viene a ser la transfusión masiva, pero hoy por hoy no se usa, excepto en Bolivia y otros países que no se actualizan. ¿Por qué? Porque la transfusión en demasía del concentrado de glóbulos rojos te genera lo que es el TRIM. ¿Qué es el TRIM? La alteración de la inmunomodulación post-transfusión. ¿Qué es el TRALI que te genera transfundir demasiado plasma? Injuria pulmonar post-transfusión. Primero lesiona al neumocito tipo 2 y luego al neumocito tipo 1. Primero el surfactante se disminuye y luego ya no hay cómo pase estos gases entre oxígeno y CO2, el intercambio gaseoso. Y de igual manera, si la transfundes demasiado plaquetas, también te da TRAL. Pero también te da TACO. ¿Qué es TACO? Es la alteración de la osmolaridad post-transfusión. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, ¿cuánto es demasía? Está demostrado que en pacientes el transfundirte en 24 horas más de 3 concentrados es demasía, concentrados de glóbulos rojos. Transfundirte más de 5 plasmas es demasía. Transfundirte más de 5 plaquetas es demasía. Por eso es que yo hago la transfusión 1-1-1, que justamente fue pregonada primero por Nacimiento y luego por Holcomb y hoy por hospitales del mundo. Si ustedes lo leen, esa es la transfusión 1-1-1. ¿Qué es la transfusión 1-1-1? Que tú ves al paciente crítico y solicitas que te traigan ¿cómo se llama? Del banco de sangre, un concentrado, un plasma y una plaqueta. Detecto, intervengo, revalúo. Después de haber intervenido, ahora voy a revaluar. Sigue crítico mi paciente, otra vez 1-1-1. Sigue crítico mi paciente, otra vez 1-1-1. O sea, estaría dando 3-3-3. No me paso de eso. Si no ha salido con eso el paciente, doctores, significa que ustedes han fallado, que sigue teniendo una patología de base que no está dejando que salga el paciente. Entonces, no es como muchos creen que el que ha fallado, digamos, es la transfusión, que ha hecho alguna reacción. A veces no. A veces tan solo es que no necesitaba la transfusión, ustedes le están dando una transfusión que no ameritaba y más bien lo han complicado. ¿Cuánto le transfundo? Miren que está la transfusión masiva, el 1-1-1 y el índice de shock. Me han debido entender, la transfusión masiva no hay un tope. O sea, como que le paso todas las bolsas que yo quiera. Y va de la mano del índice de shock. Se los voy a enseñar, yo no lo uso, pero tal vez alguno quiera usar. El índice de shock hace referencia a ese artículo y a estas formas. El índice de shock se saca de esa manera, la frecuencia cardíaca del paciente entre la presión arterial sistólica del paciente. Si te sale mayor o igual a 1.11, hay que transfundirle masivamente hasta que se recupere, dice el libro, ¿no? En cambio, el índice de shock modificado, que hoy por hoy se dice que es mejor,
similar, usa la frecuencia cardíaca del paciente, lo divides entre su presión arterial media, si te sale mayor a 1,46, igual, le transfundes todo lo que puedas. Si me preguntan, yo no uso eso, nunca lo he usado, nunca lo usaría porque sé que se puede complicar más. Yo uso el 111, que aquí está justamente cuando se publicó la primera revista, el 2013 por Nacimiento. Y ahí se demostró que fueron muy bien los pacientes en cuanto a su mortalidad. 2 años más tarde, Holcomb publica con mayor cantidad de pacientes, miren, y inclusive hicieron una prueba, dijeron, ¿qué pasará el 111 versus 1112, donde pusieron dos concentrados? Y siempre hubo similar respuesta. ¿Qué significa? Que no se trata del número de concentrados de glóbulos rojos, sino el dar de manera escalonada. 111, termina. 111 si es necesario, termina. Otro 111 si es necesario, termina. Y lo mismo, demostraron que el 111 fue muy bien en distintas patologías y servicios de los hospitales de críticos. Y eso está demostrado también en el Up to Date y en otros artículos igual. Los concentrados de glóbulos rojos, miren que es importante, no vamos a entrar en detalles porque esto no es clase de hematología, pero sí es importante que ustedes se den cuenta lo siguiente. Cuando ustedes transfunden, es obvio que no han nacido el mismo día los concentrados de glóbulos rojos, o sea, los glóbulos rojos. ¿Se acuerdan que solo viven 120 días? Al estar ingresando estos glóbulos rojos, ¿qué va a pasar? Los glóbulos rojos, lo que va a pasar, van a golpearse entre sí y van a golpearse contra las paredes y se van a destruir muchos de ellos. ¿Qué hay dentro de las células? Hidrogeniones y potasio. Entonces, puede darte hipercalemia y se te puede complicar tu paciente. Segundo, acuérdense que el componente que mantiene estable al concentrado de glóbulos rojos es el citrato. Y el citrato consume calcio. Y si ustedes se acuerdan, el que estabiliza la membrana cardíaca es el calcio. Por eso es que pocos saben, pero yo cuando transfundo le pongo gluconato de calcio. Se le pone una ampolla cada 12 horas el primer día y luego los siguientes 2 días, uno cada 24. Y van muy bien los pacientes. Las plaquetas, que tienen que estar siempre en movimiento, ¿no? Porque si no, generan trombosis y otras complicaciones. El plasma, tarea para su casa, me van a averiguar qué factores de coagulación tiene el plasma. ¿Por qué? Llega un paciente con epistaxis y viene el médico, plasma. Cortadura, plasma. Quiero operarle, plasma. A todo plasma, plasma, plasma. Y cuando les pregunto a los que transfunden, ¿y qué tiene el plasma? No saben ni qué factores de coagulación tiene el plasma. Vasoactivos, y con esto ya terminamos, doctor. Sé que deben estar cansados. Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Esto les voy a dar así, bien puntual. Ustedes lo van a leer. Ya van a ir a leer a libros de farmacología. ¿Qué hace cada una de estas aminas para que me entiendan mejor en la clase práctica? La primera, noradrenalina o también llamada norepinefrina. Hoy en día es considerado la amina de elección, la mejor amina vasoactiva. Potente vasoconstrictor alfa 1, además de inocronotrópico beta 1. Tasa de infusión se inicia en 0,05 gamas. Usualmente se incrementa el flujo sanguíneo renal si se realizó de una adecuada reposición de boleto. Su prima hermana, la epinefrina o adrenalina, tiene efectos alfa y beta, es inocronotrópico, la dosis de inicio es 0,05 gamas, aumenta el consumo de oxígeno por el miocardio. Siguiente, puede aumentar la producción de lactato aeróbico y la dopamina. Ya no es el fármaco, hasta la década del 2000 era de elección. Paciente crítico, dopa, dopa, todo el mundo le damos dopa, pero genera muchas complicaciones, puesto que miren que tiene diferentes formatos, si se fijan, de 1 a 5 gamas es inocronotrópico, modesto, pero más que nada es diurético. De 6 a 10 gamas es inotrópico, mayor a 10 gamas es vasoconstrictor, mayor a 20 gamas no genera ningún efecto de más, hasta 20 es su tope, pero puede generarte falla cardíaca. La dobutamina es un agonista beta adrenérgico con efecto inotrópico, su dosis es de 5 a 20 gamas,
Ante un paciente con reposición inadecuada de volumen, la presión cae. La fenilefrina es un vasoconstrictor alfa-adrenérgico puro. La tasa de infusión se inicia en 25 gamas. Es el mejor en shock neurogénico por su acción única de constricción arterial. La vasopresina es un potente vasopresor a través de su receptor B1. La dosis es de 0,01 a 0,04 unidades. Dosis más alta se genera en isquemia. Su mayor utilidad está en shock refractario. Y el último, el mirrinone, inhibidor de la fosfodiesterasa, agente simpático mimético con gran parte de sus efectos beta, administrar con precaución en hipovolémicos, ya que genera hipotensión. Y para valorar siempre vamos a ver esto de acá, presión arterial y obviamente pulso, diuresis y la saturación venosa y también el lactato. En cuanto a la oliguria y la lesión renal, esto se resume en esto de acá. Hay que entender bien de que antes se creía de que el paciente choqueado hay que hacer que orine, literal. Y si no orinaba, creíamos que el médico era malo. Hoy en día se tiene que ver no solo la diuresis, sino el tipo de diuresis y la función renal real, cuánto estaba antes y cuánto está ahora. Porque no es nomás obligar al paciente a que genere orina, a que genere diuresis. Puede fallecer por obligar. Y eso, miren, yo lo he visto, varios médicos que no saben manejo patológico, ven a un paciente choqueado y le pasan, una vez he visto la atrocidad más grande, recuerdo, en un hospital de segundo nivel, un cirujano X le pasa 10 ampollas de furosemida. Obviamente el paciente ha orinado, pero estaba con shock séptico. Se va el cirujano, me lo deja al paciente y obviamente se ha muerto. Pero él creía que le ha salvado la vida, que ha hecho el mejor manejo de su vida. Claro, se ha sentido alegre. ¿Quién no se sentiría alegre teniendo un paciente choqueado que ha orinado? Pero no es la lógica. La lógica es que orine y tiene el volumen adecuado, se ha dado el tratamiento adecuado. Y bueno, con eso terminamos la clase de hoy y vamos a hacer lo siguiente. El día jueves no vamos a tener clases, directamente nos vamos a ver el viernes y el sábado. Para su examen de esos días van a tenerse calculadora, ¿ya? Sí o sí calculadora, no les voy a aceptar sus celulares. Calculadora no necesita ser científica, cualquier calculadora, ¿ya? Segundo, les digo desde ahora de que lo que he quedado con el grupo de la mañana, el día sábado, este sábado que viene, a la 1:30, tiene que venir un representante de cada uno de ustedes, de los grupos, de los equipos, para hacer el sorteo de su examen final, que va a ser en la quinta semana, puesto que la quinta semana no va a haber ni clases teóricas ni prácticas. Solo van a venir a dar su examen práctico el día que les toque. Un solo día les va a tocar, ¿ya? Entonces, esta semana concluimos este viernes y sábado con su examen teórico práctico y la siguiente semana llevamos trauma de tórax, trauma de abdomen, sus exámenes teórico prácticos y con eso finaliza todo el módulo. Nos va a faltar una quinta semana que sería el examen práctico final en equipo, ¿ya? Hoy día les di un caso clínico al inicio de la clase, eso lo van a resolver en estos días, van a tener hasta el jueves en la noche. Les repito, el jueves no hay clases teóricas, directamente nos vemos el día viernes y el sábado. Preguntas, doctores, algo que les haya quedado en duda.